Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio del libro de San Judas. Y estamos observando aquí lo que los creyentes deben o no deben hacer en los días de la apostasía si se quieren mantener firmes. Mencionamos en nuestro programa anterior que en los versículos 20 al 23 tenemos 7 cosas diferentes que se nos urge hacer, que son cosas que debemos hacer si vamos a mantenernos firmes. Vimos en el versículo 20 la primera de estas cosas, que es edificándoos sobre vuestra santísima fe. Aquí se refiere a la fe, no a la propia fe personal de uno, sino a la fe, ese cuerpo de la verdad que se nos da en la palabra de Dios. Allá en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde comienza su existencia la iglesia primitiva, dice que ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la fe, ese cuerpo de verdad que ha llegado hasta nosotros a través de la palabra de Dios. Así es que debemos edificarnos en esa fe si vamos a mantenernos firmes. Ahora, la segunda cosa que se menciona aquí es orando en el Espíritu Santo. Usted podrá notar que esa es una frase fuera de lo común. En realidad se presenta solamente otra vez en las Escrituras, y es allá en la Epístola a los Efesios. Y usted recuerda que cuando el apóstol Pablo menciona el vestirse con la armadura de Dios, que todo es para la defensa, con la excepción de 2 cosas, y una de las armas ofensivas es descrita por el apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 6 de esa epístola a los Efesios, donde dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y lo primero que deberíamos hacer es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y podemos ver que eso está en armonía con lo que Judas está diciendo. Primero, debemos edificarnos en la santísima fe. Creemos que es necesario tener una pequeña espada. La palabra de Dios es la espada, y uno debe tener cierta instrucción y práctica en esto. Es algo bueno que cuando los creyentes se reúnen en algún lugar, tener alguna práctica de cómo utilizar la palabra de Dios. En las escuelas dominicales a veces se tienen pruebas o ejercicios donde los niños deben buscar cierto libro, cierto capítulo o cierto versículo. Y esto es muy bueno porque así podemos probar el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario saber lo que Dios nos dice antes de decirle algo a Él, porque podemos decir muchas cosas insensatas. Así es que, en primer lugar, debemos tomar la espada del Espíritu. Pero también necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a utilizar esa espada. Ahora, lo segundo que se menciona es que debemos estar orando en todo tiempo y con súplica en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Éfeso. Es parte del equipo ofensivo que nosotros tenemos en la vida cristiana para poder vencer. Creemos que esto de orar en el Espíritu es un poquito diferente de lo que acostumbramos a hacer nosotros de presentar una larga lista de pedidos a Dios de todo lo que queremos. Hay muchas cosas de las cuales hablamos con Él, cosas que queremos, y siempre le estamos pidiendo algo. Así son nuestras oraciones. Ahora no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Esto forma parte de la oración, pero ¿qué en cuanto a la alabanza? ¿Qué en cuanto a la adoración? Una oración también debe ser adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. En cierta ocasión ocurrió algo en una iglesia donde los servicios de oración eran una cosa triste, por cierto. Era como en la mayor parte de las iglesias, un servicio que no despierta mucho interés en los creyentes. Bueno, así era este servicio de oración en esa iglesia. Y en realidad no debería haber sido así. Tiene que ser donde se desarrolla el poder de la iglesia. Pero desafortunadamente no es así. Bueno, el pastor de esa iglesia anunció una noche que no se iba a hacer ningún pedido en las oraciones. Solamente iban a pasar el tiempo alabando a Dios por lo que Él había hecho, y dándole las gracias por las cosas que Él había hecho. ¿Y sabe usted lo que sucedió, amigo oyente? Entonces pudieron tener el servicio de oración más corto en la historia de esa iglesia. Es sorprendente la cantidad de cosas que le podemos pedir a Dios, y también es sorprendente las pocas cosas que podemos recordar para darle gracias a Él. Y cuán pequeña es nuestra alabanza a Dios. Amigo oyente, ¿le ha dado usted gracias a Dios por eso? Nosotros debemos darle gracias a Dios por este día. Puede ser un día muy hermoso, o aún puede ser un día lluvioso, pero debemos darle gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado. Eso es algo que necesitamos hacer en el presente.
La oración tiene en sí algo más que sencillamente entusiasmo y regocijo. Creemos que la oración es algo que se considera un verdadero ministerio. Creemos eso. Y también es un ministerio que no es fácil de llevar a cabo. El apóstol Pablo le dice a los romanos que le ayuden, y en el capítulo 15, versículo 30 de esa epístola a los romanos dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». La palabra utilizada para expresar ayuda aquí es sunagonizomai. De allí proviene la palabra agonizar. Y así es como debemos orar. En el capítulo 8, versículo 26 de su epístola a los romanos, el apóstol Pablo dice también, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Así es que, amigo oyente, usted y yo no sabemos por cuáles cosas debemos orar. Somos como niños pequeños. Si usted tiene oportunidad de salir de compras con un niño, se puede dar cuenta que el niño pide cosas que no le convienen. Van a una tienda o a un almacén y piden todo lo que ven. Y eso nos hace pensar si así son todas nuestras oraciones para con Dios. Nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos dé lo otro, y luego Él no lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros y debemos aprender esto. Hace algunos años un misionero en Venezuela nos envió una definición de la oración que dice esto: la oración es el Espíritu Santo hablando a través del creyente, hablando en el creyente a través de Cristo al Padre. Y esta es una definición muy buena de la oración. Debemos aprender a orar. Usted recuerda que los discípulos del Señor Jesucristo le habían escuchado a Él orar, y entonces se acercaron a Él y le dijeron, «Señor, enséñanos a orar». Y muchos de nosotros necesitamos hacer eso. Pero existe muy poca instrucción en cómo aprender a orar en el presente. Pero es lo que nosotros deberíamos hacer en días como estos. Luego Judas continúa diciéndonos en el versículo 21, «Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna». Nosotros debemos reconocer que Dios ama al creyente. A través de toda esta epístola hemos visto mencionar la palabra amados. Él llama a los creyentes amados. Ahora, esto no quiere decir que Judas les ama a ellos o que ellos le aman a él, aunque él les amaba y ellos le amaban a él. Pero sencillamente quiere decir que son amados de Dios. Hay muchos que, terminando una disertación o alguna carta, la concluyen usando esta palabra, amado. Ahora, esto no quiere decir que esta gente le ama a usted, porque muchas veces conocen muy poco de usted, o en realidad no le conocen personalmente. Si le conocieran personalmente, entonces sería muy fácil decir que le aman. Pero esta expresión indica que usted es una persona amada porque Dios le ama. Es que, amigo oyente, usted no puede evitar que Dios le ame. Ahora usted puede salirse de ese amor, y hemos utilizado una ilustración anteriormente que volvemos a repetir aquí, con el ejemplo del sol que está brillando. Digamos que hoy el sol está brillando afuera, y usted no puede evitar que brille. Pero si usted está dentro de una casa, entonces esa luz del sol no cae justamente sobre usted. Bueno, de la misma manera, usted puede poner un techo sobre su pecado, y usted puede colocar un techo de alejamiento de la voluntad de Dios. Usted puede colocar un techo de su propia indiferencia, y entonces usted no va a sentir el calor, digamos, del amor de Dios en su vida. Pero no puede evitar que Él le ame. Nosotros deberíamos permitir que su amor, que el amor de Dios, inunde nuestro corazón e inunde nuestra vida. Esa es la necesidad que tenemos en días de apostasía. Luego Judas presenta la cuarta cosa en el versículo 21, donde dice, «Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna». En cierta ocasión un profesor de un colegio cristiano había dado lugar a ciertas dudas de si él creía o no en el rapto de la iglesia. Por tanto, se le preguntó directamente si él creía en la inminente venida de Cristo, a lo cual él respondió que sí creía. Entonces se le preguntó qué base tenía él para creer que Cristo iba a sacar su iglesia de la tierra, es decir, en base a qué esperaba ser sacado de la tierra cuando tuviera lugar el rapto. Y él respondió de la siguiente manera,
Yo espero ser salvado porque Dios me ha demostrado misericordia, y cuando Él me saque de este mundo, en el momento en que tenga lugar el rapto, aún entonces será por la misericordia de Dios. Amigo oyente, nosotros hemos visto que la misericordia de Dios es el hecho de que Dios tiene interés y cuidado por nosotros. Y Él tiene mucha abundancia. Él es rico en misericordia. Así es que Él es capaz de salvarle a usted porque Él tiene interés, Él tiene cuidado por usted. Él le ha salvado por gracia, Él ha mostrado su misericordia va con nosotros. Y nosotros necesitamos lluvias de bendiciones y lluvias de misericordia, y necesitamos todo lo que podamos obtener porque es por misericordia que Dios nos soporta a nosotros. Lo otro que debemos mencionar es que Él está con nosotros en el momento de la muerte. En cierta ocasión, alguien le preguntó a ese gran predicador, Dwight L. Moody, si él tenía la misericordia y la gracia suficiente para morir. Y él respondió que no la tenía, pero que cuando llegara la ocasión de morir, entonces el Señor sería quien se la daría. El Señor nos provee día a día con su misericordia y con su gracia, amigo oyente. Y cuando tenga lugar el rapto, yo voy a salir de aquí y voy a hacer eso a causa de su misericordia, no por quién soy yo, porque si dependiera de eso, entonces no podría hacerlo. En cierta ocasión, en una clase bíblica, se presentó un maestro que enseñaba el rapto parcial de la iglesia, y decía que solamente aquellos que iban a ser súper santos iban a tener parte en ese rapto. Así es que ese grupo que formaba esa clase de estudio bíblico se sintió bastante atraído por esa enseñanza, y eso condujo o dio ocasión al orgullo. No había ninguna duda en cuanto a eso. Ellos eran personas maravillosas. Apoyaban el ministerio de conferencias bíblicas, apoyaban a los oradores y siempre demostraban un apoyo maravilloso, aun permitiendo que otros enseñaran en varias de sus clases bíblicas. Pero siempre había ese sentimiento cuando se hablaba con ellos, y en especial con los líderes, de que ellos iban a tener parte en el rapto. No había duda alguna en cuanto a eso, en cuanto a ellos, ya que ellos eran esos super santos. Pero parece que ellos no estaban seguros en cuanto a los demás. Pero quisiéramos informarles a ellos y a cualquier otra persona que esté interesada que cuando el Señor venga a sacar a su iglesia de aquí, nosotros vamos con la iglesia, gústele eso a usted o no le guste, amigo oyente. Nosotros vamos a ir con usted y vamos a ir porque estamos esperando esa misericordia. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Hay muchas personas honestas, sinceras, que tienen dudas. Y debemos demostrar paciencia con ellos. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que para él, siendo un ministro, era muy difícil ser paciente con la gente. Él dice que en un estudio bíblico que tenía los días jueves, venía una señora que siempre hacía preguntas. Él pensaba que ella estaba tratando de atraparle o de hacerle tropezar con esas preguntas. Así es que él demostró cierta impaciencia con ella. Uno de los miembros de la iglesia, una señora, siempre la acompañaba. Una noche, cuando esta dama hizo una pregunta, el Dr. McGee le contestó de una manera un poco cortante, y ella dio media vuelta y se fue. La otra señora que le acompañaba se le acercó a él y le pidió que fuera paciente con ella. Ella era una señora muy inteligente y que había estado mezclada con muchos cultos, con muchas sectas, y que estaba muy confundida y estaba tratando de encontrar una salida. Entonces le pidió esta señora al Dr. McGee que fuera paciente con ella. Entonces, dándose él cuenta que la situación era difícil, le dijo que sabía lo que estaba pasando, pero que de ahora en adelante iba a demostrar paciencia. Así es que, cuando esta señora se presentaba con preguntas, él se las respondía según la Biblia, y no pasaron 3 meses hasta cuando ella llegó a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y poco tiempo después, ella escribió indicando cómo el Señor aún la estaba guiando. Amigo oyente, estamos viviendo en días cuando se está poniendo en duda la palabra de Dios. Hay muchos que creen, pero que están teniendo problemas, y es bueno demostrar paciencia con ellos. Luego en el versículo 23 leemos, A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estas son personas que podríamos decir ya no tienen ninguna esperanza, ya nadie puede salvarles.
Pero es sorprendente para nosotros el ver la gente que ha llegado a conocer al Señor por medio de la radio, personas que hemos conocido y que francamente habríamos abandonado. Pero ellos han sido convertidos. Eso es lo que debemos reconocer. Y Judas dice aquí, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¡Qué declaración más tremenda es esta! Allá en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 2, leemos, Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cuando Dios quería salvar a Jerusalén, era como sacar un tizón del incendio. La gran misericordia de Dios puede salvar. Ahora, la séptima y última cosa que menciona Judas en el versículo 23 es la siguiente, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuevamente tenemos ante nosotros la palabra carne, con la cual tratamos en el programa anterior. Esta es la parte psicológica del hombre, la parte que puede ir solamente hasta cierto punto. Es algo que aprecia y gusta de la buena música. Algunos eruditos trataron de presentar una palabra que expresara esta parte psicológica del hombre y pensaban que la palabra alma no era adecuada, ya que hoy no expresa en realidad lo que debería expresar. Hay aquellos que llaman a esto la parte egoísta del hombre. Pero esa no es una buena definición, porque ha habido personas muy generosas, personas psicológicas, que en realidad no son creyentes. Luego hay aquellos que gustan hablar de ellos como animales. Bueno, creemos que eso es peor. Por lo general, ellos tratan de satisfacer la naturaleza baja, pero decir que es animal tampoco es acertado. Hay otros que dicen que debería llamarse intelectual. Bueno, amigo oyente, creemos que esto es lo peor de todo, porque en realidad no describe adecuadamente a estas personas. Pero el Hijo de Dios debe aborrecer aún la ropa, es decir, cualquier cosa que la carne produce, que es también producto de esta vieja naturaleza que Dios no puede utilizar. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en la carne, Dios no lo quiere. Él aborrece eso. Debemos despreciar o aprender a aborrecerlo hoy. Ahora esta epístola concluye con una hermosa bendición. Y confiamos, amigo oyente, que este pequeño libro haya sido de verdadera bendición para usted. Y esa bendición aquí la tenemos en los versículos 24 y 25, donde leemos, Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como podemos apreciar, amigo oyente, es una bendición maravillosa. Si usted tiene interés en conocer el lugar que el Señor Jesucristo debería tener en su vida, especialmente en estos días de apostasía, entonces aquí lo tenemos expresado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el único y sabio Dios. Él es Dios y es Señor. Él debería ser el Señor de nuestra vida. Y a Él debemos dar la gloria. Debemos glorificarle, decirle que es muy grande, decirle cuán grande y maravilloso es Él, cuán poderoso es Él para salvar. Y también su majestad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y debemos hablar de su potencia. A Él se le ha dado todo poder. Este universo no se ha escapado de sus manos, de su control. A Él le pertenece toda la autoridad, amigo oyente, y gústele a usted o no, vendrá un día cuando deberá usted arrodillarse ante Él. Toda autoridad le pertenece a Él. Y en estos días de apostasía, los hijos de Dios necesitan dar gloria al nombre del Señor Jesucristo y mantenerle en alto ante este mundo enloquecido en el cual vivimos. Bien, amigo oyente, así es como llegamos al final de nuestro estudio de este maravilloso libro de Judas. Y como dijimos ya, confiamos que haya sido de especial bendición para usted. Que las ricas bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo, es nuestra ferviente oración.